Estamos en una era muy conflictiva para las salas de cine, ya que están llenas de secuelas, precuelas, live action o remake. Se agradece bastante tener cine un poco más original como lo fue Backrooms o Obsesión, pero también hay un hombre el cual siempre trae cosas nuevas. Y así es, estoy hablando de Christopher Nolan, quien llega próximamente a los cines de todo el mundo con La Odisea, la famosa novela de Homero, quien nos cuenta la historia de Odiseo y su épico viaje por regresar a Ítaca, su reino, con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Pero no estamos aún para hablar sobre la película. Hablemos un poco más de por qué el nombre de Christopher Nolan es tan importante en la industria hoy en día, y de por qué cada película que hace no es solo una cinta, es un evento. Para entender un poco la escala de La Odisea, es que esta cinta es una película de 250 millones de dólares. Una cifra que un joven Christopher Nolan nunca habría pensado en tener. Y eso es lo magnífico. La mayoría de sus películas se destacan por tener en sí, no tener CGI o efectos digitales. Hoy en día estamos demasiado acostumbrados a las pantallas verdes, con los live action, las películas de Marvel, el cine de superhéroes en general, todo es pantalla verde. Christopher Nolan hace todo lo contrario. Usa más efectos prácticos que, aunque no lo crean, no se notan que son efectos prácticos. Películas como Tenet, como Inception o Interestelar son cintas que ha podido hacer incluso sin la necesidad de efectos digitales. Todo hecho a pura mano limpia. Y eso es una de las cosas que caracterizan a Christopher Nolan por delante de otros directores. Otra de las cosas que también lo caracterizan mucho es por ocupar el formato IMAX, una cinta de video de 70 mm. Esto produce que la cinta sea obligatoriamente hecha para verla en una pantalla muy grande. Esto lo lleva haciendo con varias cintas, no desde sus inicios, pero sí lo lleva haciendo con la mayoría. Ya lo pudimos ver con Oppenheimer, que de hecho es uno de los eventos cinematográficos que pudo lograr, cuando fue el Barbenheimer, la película de Barbie con Oppenheimer, donde ya se estaba haciendo revuelo y la importancia del nombre del director de Christopher Nolan. Tampoco hay que ignorar la trayectoria que tiene con muchos actores de renombre, que varios de hecho van a aparecer ahora en la Odisea, ya sea Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y entre muchos, demasiados nombres que tiene esta cinta. Eso es lo bueno de tener a alguien como Christopher Nolan. Él tiene los contactos para poder hacer de los protagonistas de actores muy de renombre. Eso es lo que nos trae a la actualidad. El próximo jueves 16 de julio se estrena La Odisea acá en Chile. Y eso nos hace preguntarnos muchas cosas y también nos llena mucho de emoción. Lamentablemente han existido críticas respecto al elenco, ya que no cumple las expectativas de muchas de las personas, lo cual considero que no tiene que ser tan necesario. Incluso han habido personas que confunden esto como un remake de Troya, lo cual no tiene ningún sentido, ya que la Odisea es una secuela de la Ilíada, que es la que cuenta la guerra de Troya. Entonces hay muchas cosas, mucha desinformación y cosas que no han estado muy claras respecto a esta cinta. Pero también hay que entender de que la cinta es importante. La Odisea cuenta la historia del héroe, la historia que siempre se repite en casi todas las películas. Entonces, ¿cómo es que Christopher Nolan, alguien tan de renombre, puede hacer que esta cinta sea épica? El viaje épico de Odiseo tiene muchos monstruos, dioses. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Christopher Nolan sin efectos digitales poder crear a estas criaturas? En varias entrevistas también ha revelado que ha usado ejemplos de Guillermo del Toro, lo cual lo considero increíble, ya que Guillermo del Toro es un capo de poder crear monstruos y mitologías. Entonces considero que sí es un buen ejemplo para poder referirse a la mitología griega en este caso. Hay cíclopes, dioses, monstruos, sirenas de todo tipo, entonces hay que saber cómo ingeniárselas. Y Christopher Nolan tiene un camino bastante difícil. Pero antes de poder seguir hablando de lo que es concretamente la Odisea, creo que primero tenemos que verla. Así que si me disculpan un momento, yo voy a ir a ver la Odisea y volveré para contarles. Oye, espera.
Si te gusta cómo se escucha mi voz a pesar de no estar en un ambiente adecuado, bueno, pues es gracias a este micrófono. Les hablo del Boya Cast Mic G40. Si a ustedes les gusta grabar podcasts, hacer videos o streaming en su pieza, créanme que este aparatito les salvará las vidas, ya que tiene un ambiente muy bueno, el ruido es bastante reducido y la voz se escucha muy bien. Para mí tiene 3 cosas que son clave. Tiene cancelación de ruido, eso es muy eficiente, porque puede pasar la micro, el vecino está gritando, o en mi caso hay un perro atrás que está ladrando y ladrando, y mi voz se va a seguir escuchando muy bien. Como segundo punto importante, la calidad de audio es increíble. Este aparatito aquí graba a 192 kHz y a 24 bits. Esto es plug and play, o sea que se conecta y comienza a grabar directamente. No tiene ciencia, es muy fácil de usar y es demasiado cómodo. Como último punto a destacar, este aparato de aquí es demasiado estético. Tiene unas luces que se envuelven y que incluso pueden cambiar a la medida que uno quiera. También tiene un soporte para poder usarlo como tipo podcast, o al menos yo que tenía este brazo, me funciona mucho mejor. Muchas gracias a los amigos de Boya por habernos prestado el Boya Cast Mic G40. Esto es una experiencia sonora increíble. Bueno, ya vi la Odisea y mis impresiones son bastante difusas. Porque primero hay que entender cómo quieres ver la Odisea. Si por una parte la vas a ver por Christopher Nolan o porque te gusta la Odisea. Ya que esta adaptación no es 100% fiel a lo que sería la novela como tal de la Odisea. De hecho, aunque no lo crean, tiene un poco más de parecido a lo que sería el musical de Epic. Sí, no es tan fantástico como lo sería Epic the Musical, pero sí tiene hartos elementos que se pueden rescatar de ahí. Principalmente la relación que tiene Odiseo con Penélope, ya que se rescata mucho de ambas partes. Obviamente yo no pretendo hacer spoiler teniendo en cuenta que es una obra escrita en el 1200 a.C., pero sí hay que entender el cómo está contada esta historia, el cómo Nolan cuenta estas historias también, porque si lo que esperas es ir a ver una película de Christopher Nolan, pues felicidades, porque eso es lo que vas a ver. Cada parte tiene un elemento muy importante de Christopher Nolan, ya sea la narrativa, los cortes temporales o ideologías que tienen desde otros componentes, como por ejemplo Oppenheimer, que de hecho tienen ideas bastante similares entre Oppenheimer y Odiseo, puesto que ambos sufren por una brillante idea que tuvieron que llevó a cabo una muy mala gestión por parte de todo el mundo. En este caso sería el caballo de Troya y en Oppenheimer la bomba atómica. Pero hablemos de lleno de cómo es la Odisea. Esta cinta arranca con la incógnita de dónde está Odiseo, puesto que ya han pasado 20 años desde que él no está. Entonces Telémaco, siendo ya un joven de 20 años, está enojado con todos los pretendientes que están esperando ser el nuevo rey de Ítaca, reino de Odiseo. Mientras que Penélope, fuerte e empoderada, que se muestra muy sensible al tema. Ella ha tenido que estar reinando por 20 años sola esperando que su hijo crezca, pero aún así nadie parece entender todo lo que ha hecho ella. Y me parece bastante común teniendo en cuenta la época. Y de hecho, teniendo en cuenta la época y la novela y donde se ambienta, Penélope ni siquiera debería de tener ese poder. Algo que se rige mucho en esto es la ley de Zeus, que es que cualquier, incluso un mendigo, cualquier persona que venga a tu casa tienes que tratarlo bien. Entonces, siguiendo esa ley, no pueden echar o matar o asesinar o hacer cualquier cosa con los pretendientes, puesto que Zeus se enojaría y pondría sus manos encima. Entonces Telémaco, que es interpretado por Tom Holland, tiene que hacer un pequeño disclaimer y aguantarse todo lo que tiene que llevar esto. Pero ¿de qué va a tratar la Odisea? Precisamente la Odisea es un viaje épico que recibe el nombre de su único sobreviviente, en este caso Odiseo. Y la historia nos va a tratar de guiar el cómo Odiseo logra volver a su casa después de 20 años de estar perdido a la deriva, enfrentándose a monstruos, criaturas extrañas y dioses. Pero para que se pueda entender un poco, en el buen chileno sería volver a la casa después de la pega. Volviendo al tema de tener que separar Christopher Nolan de la Odisea, es muy complicado.
Porque por un lado es una increíble adaptación de esta. La Odisea muestra muchas cosas que es casi imposible abarcar en ya sea un musical, ya sea una película o una serie, si es que se llega a hacer en algún momento. En este caso, como es Christopher Nolan, tiene su propia fórmula para poder hacerlo. Ya estuvimos hablando un poco del viaje del héroe como Oppenheimer y Odiseo, que se contrastan mucho y son muy similares al mismo tiempo. Pero uno de los elementos que sí hay que mencionar es que Christopher Nolan no le gusta usar efectos digitales. Es algo que ya mencioné en la otra parte, pero también hay que tener en cuenta, ahora que ya vi la película, todos esos efectos especiales se lucen de manera indiscutible. Hay una parte muy importante que sucede cuando desembarcan en la isla de Circe. Aquí es donde los efectos prácticos brillan y se lucen demasiado. Si bien todos conocen el inicio de esta historia, que es con el Cíclope, con Circe pasa una escena muy buena, muy clave, en donde, bueno, ya se debe saber lo que pasa. No quiero dar spoilers, al menos no en esta sección. Uno de los puntos importantes que se tienen que saber de esta cinta es que está inspirada en la Odisea, pero una traducción bastante feminista. Pero también hay que entender de que en realidad la traducción feminista es que a las mujeres no se las trata como putas, disculpen las palabras, o prostitutas, sino que se les quitan esos vocabularios tan arcaicos y se les trata únicamente de mujeres. Muchas personas creyeron que esto sería una muy mala idea, pero realmente no. La cinta se encarga de demostrar cuál es el lugar de las mujeres en este caso. Y de por sí la Odisea muestra a Penélope, por ejemplo, como un motor muy importante dentro de toda esta historia. No es solamente la esposa de Odiseo, sino que es la reina de Ítaca. Y abordo precisamente este tema ya que se habla mucho de que la cinta es muy espaciotemporal. Y cuando dicen eso, no sé si logro entender a qué se refieren, que es la fórmula de Christopher Nolan para poder contar la historia a través de fragmentos y que nosotros en nuestra cabeza vamos armando ese rompecabezas, o si se refieren a que está usando elementos que son de la actualidad, en este caso feminismo, lo cual lo considero bastante tonto, puesto que si al menos sabes un poco de la Odisea o de ciertas traducciones que tiene, la importancia de las mujeres es muy importante, valga la redundancia. Es relevante que Penélope sea la reina de Ítaca y sea tan fiel a Odiseo, llevando así todo un reino por 20 años sola. Entonces no logro encontrar, o al menos no logro entender a qué se refieren con este espacio temporal que tiene la película. Existieron demasiadas críticas acerca de la cinta por parte de mucha gente sin haber visto la película y después de haber visto la película. Otra de las grandes polémicas que pudo haberse visto por esta película fue sobre el elenco. Ya lo mencionábamos antes, se entiende que muchas personas pueden ver esta película como una secuela directa de Troya, que en rigor sí lo es, ya que todo sucede justamente después de la caída de Troya. Pero no es una secuela de esa película. Todo lo contrario, esto es solamente una adaptación de uno de los 2 libros de Homero. Asimismo, Lupita Nyong'o fue la que se encargaría de interpretar a Helena de Troya, el rostro por el cual todo Troya cayó. Y sí, esa frase se usa dentro de la película de manera bastante irónica, porque el destino de este personaje es mucho más trágico dentro de esta película en la Odisea que lo fue en la película de Troya. Entonces, a uno como espectador sí le llega ese momento en donde uno dice, wow, las críticas no estaban bien hechas porque es un personaje sufrido, tiene un desarrollo importante y sabe cómo interpretarlo. Se puede ver a Helena de Troya sufriendo esa culpa, esa carga de todas las personas que murieron por su culpa. No se trata de que tenga que ser una cara bonita, todo lo contrario, se trata de que sea una mujer que sufre. Y sí, pueden decir que sea lo más feminista que quieran, pero sigue siendo algo real. En el mismo hilo, el personaje que interpreta a Elliot Page es Sinon, no Aquiles. Aquiles, de cierta manera, un pequeño spoiler solamente para que tengan el contexto, Aquiles ni siquiera es nombrado dentro de la película. No se emocionen. Pero Elliot Page sí hace un increíble trabajo como Sinon, ya que carga con la vergüenza del personaje interpretado por Robert Pattinson, el cual es Antinous. Y el peso en la trama que tiene Sinon es muy importante, ya que es un nombre que va a tener ese peso en la parte final de la cinta.
que de verdad no quiero hacer spoiler, pero la parte final es definitivamente la mejor porque se entiende todo lo que pasó durante este viaje. Todo lo que tuvo que pasar Odiseo para llegar solamente a ese punto en donde, ¡pum! Ya he mencionado, no quiero hacer spoiler, yo conocía esta historia desde mucho antes, pero eso no quiere decir que el resto de personas también la conozcan. Por eso trato de evitar spoilers, pero ya todos saben lo que pasa en la Odisea, todos entienden de qué va la Odisea y de por qué es una novela tan importante de la cultura occidental y de lo que llevaría más a futuro a ser la historia del héroe. Solo para ir cerrando ya este video, quiero encomendarles la idea de ir a ver la Odisea con una mirada bastante diferente. La historia del héroe es la que ya todos conocemos. Es la historia de una persona que va a pasar por muchos desafíos tratando de llegar a un lugar específico. De eso se trata la Odisea. Odiseo es una persona que tiene mucha responsabilidad en sus hombros, la cual no dejó tirada, pero sí le ha costado poder retomarla. Como en el buen chinelo, de la pega a la casa. Soy Mauricio Araya y muchas gracias por haber visto este video acá en La Máquina Medio. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram en @lamaquinamedio y en nuestro TikTok @lamaquinamedio. Tiene el mismo nombre. Si quieres ver más videos así, por favor, dale like y comenta este. Yo los estaré leyendo todos acá abajo en la caja de comentarios y por supuesto compártelos con todas las personas si es que crees que mi opinión es válida o si simplemente crees que no. Todo cuenta. Uy.